Muy buenos días a todos. Soy Blanca Mier, gerente de servicios a la membresía en AmCham, capítulo Monterrey, y me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión. Antes de dar inicio, me permito compartir algunos avisos de AmCham. El próximo martes 8 de septiembre tendremos nuestro Doing Business en Select USA en punto de las 10 de la mañana. El 24 de septiembre tendremos nuestro webinar Situación del sector eléctrico y alternativas para los usuarios a las 11 de la mañana. Por otro lado, está por arrancar el programa EWDP 2020 en Monterrey y en Guadalajara, el cual incluye varios módulos de formación y capacitación para mujeres ejecutivas, así como sesiones de mentoreos por CEOs de empresas socias en AmCham. Están a tiempo para pedir informes conmigo. Finalmente, queremos recordarle que aún pueden adquirir la encuesta de salarios y beneficios de Mercer. Como socios de AmCham, obtienen un descuento especial en la compra de la misma. Para más información, favor de comunicarse con David Ibarra. Y por supuesto, si les interesa participar en alguno de estos webinars, se pueden inscribir en la liga que compartimos a través de este chat y también a través del calendario de eventos. Y por supuesto, en el calendario de webinars nacional a través de la liga que sale en nuestra síntesis de prensa. Me permito platicarles un poco acerca de la dinámica de esta sesión. Los ponentes darán una presentación de 15 a 20 minutos. Al finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas de los asistentes. Les pedimos que manden cualquier duda que tengan por el chat o por la sección de Q&A o PIR, dependiendo del idioma de su aplicación, en la parte de abajo. La sección del chat también estará habilitada para cualquier comentario o duda que quieran hacer durante la sesión. Y bueno, para dar inicio me permito presentar una semblanza de nuestros expositores. Rodrigo Montemayor Baker es socio del grupo de práctica corporativo y bursátil de Baker McKenzie en Monterrey. La práctica de Rodrigo se enfoca en la representación de empresas públicas multinacionales que operan en América Latina en un amplio espectro de áreas, incluyendo fusiones y adquisiciones, cumplimiento regulatorio, inversión extranjera y múltiples asuntos relacionados con la operación comercial de dichas empresas, tanto en México como en el extranjero. Rodrigo ha sido miembro de diversos consejos de administración y director jurídico de empresas públicas extranjeras con operaciones en América Latina. Actualmente es el presidente de nuestro Comité de Legalidad y Estado de Derecho en Capítulo Monterrey. Ramiro Villarreal de la Garza es miembro del despacho Santos Elizondo desde hace 8 años, en donde ha asesorado a clientes nacionales como extranjeros en diversas transacciones comerciales y proyectos inmobiliarios. Dentro de los clientes atendidos, destacan empresas como Alfa, Sitza, Kia, Hyundai, Tim Hortons, entre otras. Previo a su paso por Santos Elizondo, laboró en el área de contratos inmobiliarios de Axtel y posteriormente formó parte de Cantú y Estrada Abogados, en donde apoyó en diversas transacciones a empresas como Vitro, La Mosa y Home Depot, entre otras. Actualmente imparte la cátedra de Contratos y Operaciones Mercantiles en la Universidad de Monterrey. Adelante, Rodrigo y Ramiro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, Blanca. Es un gusto estar aquí. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Perfecto, muchas gracias. Pues quería yo empezar por primero que nada dándole la bienvenida a todos. Muchas gracias por su participación. Y lo que queremos hacer en esta ocasión, en este webinar de nuestro Comité de Legalidad y Estado de Derecho, compartiendo aquí el micrófono con Ramiro, que pues es miembro de un despacho al que yo también participé y trabajé ahí, pues le tengo mucho aprecio, era platicar de manera práctica de algunos aspectos
creo que las empresas pueden tomar en consideración para garantizar sus obligaciones contractuales. Pero antes de seguir, quiero preguntarles si están escuchando eco igual que yo o soy solo yo. Blanca y Ramiro, no sé si ustedes escuchan un eco. Yo te escucho bien, Rodrigo. Perfecto, ok, muy bien. Entonces, el punto aquí es platicar de la situación que se está viviendo en las empresas actualmente con la falta de liquidez que hay en el mercado, probablemente con algunos de sus clientes o ustedes siendo proveedores a su vez, con retos en cuestión de liquidez, algunos instrumentos que hay disponibles en la ley, que seguramente ya han ustedes escuchado de ellos, seguramente ya los utilizan, pero queríamos platicar sobre ellos para el caso que fuera importante para ustedes considerarlos o entenderlos, los piden en esta época en donde la liquidez está siendo un tema para las cuentas por cobrar. Entonces, si seguimos a la siguiente línea, vamos a hablar básicamente entre Ramiro y yo de algunos de estos instrumentos que platicamos muy enfocados al uso de ellos en la vida, en las finanzas de las empresas, en su cadena de suministro y sus clientes. El pagaré, que ustedes pues seguramente ya lo conocen, ya han firmado algún pagaré en algún contrato de suministro o con que hayan tenido que otorgar a algún proveedor en el sentido de que les pagarán lo que les entreguen de equipo o mercancías. Garantías reales, que significan realmente las garantías que acompañan a los bienes. En el particular vamos a hablar de la cuenta de hipoteca. La figura del obligado solidario. Un poco sobre el fideicomiso y la carta de crédito y el depósito condicionado. Y Blanca, si puedes ponerle así slide. Y realmente, a como yo quiero platicar esto, es que se lleven ustedes esta idea de que todos estos instrumentos sirven para garantizar obligaciones en un contrato. Sin embargo, puede haber algunos que van a requerir mayor liquidez y otros menor liquidez, y eso va a ir en función de la confianza que se tenga con con estas contrapartes. Por ejemplo, en el caso de un pagaré en donde pues no se pone nada en la mesa, es decir, no hay un pago, no hay una retención de dinero, sino es un título simplemente de crédito, pues ahí hay mucha confianza con el cliente, o con el proveedor, ¿verdad? Hay finanzas sanas, hay conocimiento de las finanzas, a lo mejor se trata de una empresa pública, entonces tenemos un cliente que es una empresa muy grande y pues es muy conocida y nosotros ya tenemos muchos años haciendo negocio con ellos, bueno, pues podemos tener una cuenta por cobrar que se vaya haciendo más grande sin menor preocupación y a lo mejor pues le pedimos un pagaré o alguna otra sociedad que tenga por ahí que se obligue obviamente las obligaciones, pero no le voy a pedir pues una carta de crédito, un depósito condicionado donde ya tiene recursos. Sí lo haría así entonces con un cliente que es nuevo, que no conozco, que no sé realmente cómo están sus finanzas, no conozco sus estados financieros y pues voy a pedir a lo mejor una garantía mucho más líquida, una garantía que yo pueda transformar en efectivo con mayor rapidez. Y ahorita vamos a platicar por qué el espectro. Entonces, este es el espectro, vamos a decirlo así, de menor liquidez a mayor liquidez en cuanto a estas garantías se refieren. El siguiente slide, por favor, Blanca. Aquí se da la palabra a Ramiro para que nos platique sobre el pagaré. Bueno, como bien comentaba Rodrigo, dependiendo de la obligación y del tipo de contraparte que tienes, es el tipo de mecanismo que puedes elegir. En el pagaré voy a ser muy breve porque creo que es el que más conocemos todos y el que más hemos visto y el más simple. Y además de ser el más simple, como bien comenta Rodrigo, es el que no te garantiza liquidez de tu contraparte en el momento de firma
Y no solo eso, no te garantiza solvencia. ¿A qué me refiero con liquidez? Solvencia y liquidez, bueno, pues que puedas rápidamente obtener dinero desahogando un mecanismo. Entonces, el pagaré no solo no te garantiza liquidez de tu deudor en ese momento, sino que tampoco te garantiza solvencia. ¿Qué quiere decir? Que tienes un grave riesgo de que tu deudor no tenga bienes que le puedas ejecutar. Es un título de crédito que tiene una promesa incondicional de pago y nada más. ¿Cuál es el beneficio del pagaré? Que te otorga la posibilidad de ir a un juicio por la vía ejecutiva mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio sería mucho más rápido, que al momento de demandar tú puedes embargar bienes que luego después de la sentencia puedes ejecutar, pero lo más importante de todo es si vas a garantizar una obligación con un pagaré, es clave que hagas un buen due diligence a tu contraparte, que sepas que si desafortunadamente tienes que litigar o pelearte con él para poder embargar bienes, que esa persona en efecto tenga bienes que puedas embargar. Desafortunadamente, si el pagaré no está, digamos, firmado por un deudor principal o un aval que tenga bienes que puedas embargar y ejecutar, no te va a servir de mucho. El siguiente slide, por favor, Blanca. En cuanto a garantías reales, bueno, el tema del pagaré, en suma, como les comentaba, el gran reto es poder ejecutar algo. De nada sirve tener un pagaré y poder ir a la vía ejecutiva mercantil si la persona a quien demandaste al final del día no tiene bienes que puedas embargar, ejecutar y subastar o adjudicarte al momento de querer cobrar lo que te debe, ¿no? Las garantías reales son dos. Es la hipoteca, que es la garantía que recae sobre un bien inmueble, y la prenda, que son garantías que caen sobre bienes muebles. La garantía consistente en la hipoteca es bastante segura en cuanto a poder eventualmente cobrarte, pero no es tan líquida. ¿Qué quiere decir? Garantizas la solvencia de la deuda. Está garantizada con un bien que eventualmente puede venderse o subastarse o adjudicarse para poder cobrar ese pasivo que tienes. El tema de la hipoteca, bueno, es que es algo gravosa para tu deudor. Tiene que celebrarse en escritura pública, tiene que inscribirse en el registro público en sección gravámenes y tiene todo un procedimiento a seguir. Otro reto importante de la hipoteca es que muchas veces se utiliza para respaldar obligaciones mercantiles, pero la figura es una figura totalmente civil. Entonces nosotros nos hemos topado a veces con que inicias el juicio mercantil en contra del deudor, se desahogan todas las etapas, lo vences, llegas a sentencia, y en ocasiones hay criterios de ciertos juzgadores que no te permiten ejecutar la hipoteca en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que presentar luego un nuevo juicio especial para poder ejecutar la hipoteca que garantizaba una obligación mercantil, toda vez que la hipoteca es de naturaleza civil. Entonces, hay que tener cuidado que estén bien redactados los documentos para poder eventualmente ejercer esta garantía, subastarla o bien adjudicártela y posteriormente cobrarte lo que se te debe. Y la prenda es mucho más amable porque recae sobre bienes muebles. Rodrigo, creo que estás de vuelta. ¿Ya funciona tu micrófono? Sí. No sé si quieres hablar ¿me escuchan bien? Con lo del pagaré para no brincarnos tanto. No sé si quieras hacer. Sí, claro. Realmente lo que yo quería comentar desde el punto de vista de la empresa, cuando nos piden un pagaré, pues se nos hace fácil firmarlo, se nos hace fácil ofrecer alguno y bueno, no nos damos cuenta de un par de cosas súper importantes. Primero que nada, el pagaré lo que nos da a diferencia de un contrato, ¿qué diferencia tiene un contrato más un pagaré a un contrato sin el pagaré? El pagaré lo que le va a dar al acreedor es una acción mucho más agresiva que la que le va a dar el contrato solamente. Entonces, esa acción más agresiva, como comentaba Ramiro, pues incluye el podernos un juicio ejecutivo mercantil en el cual en la primera etapa trae un embargo. Ahora, dicho eso, no crean que es la maravilla, porque tiene muchas cosas, también muchos inconvenientes. Entonces, el pagaré, si bien nos deja mucho mejor que un contrato, pues es todavía un título que tiene en materia procesal, pues muchos también retos que se pueden presentar, ¿verdad? Por ejemplo, la de yo no lo firmé, esa firma no es mía. Entonces, métete a probar que la contraparte sí firmó ese pagaré, pues necesita una prueba especial. Sería yo
lo que comentaría sobre pagareos es algo, es un comentario práctico en cuestión de garantizar la obligación a través de un pagaré. Y bueno, en cuanto al otro punto que comentabas, Ramiro, de la hipoteca y la prenda, ahí ya, a diferencia del pagaré, en donde pues hay una garantía, digamos, contra la persona o contra, es una obligación, aquí ya en estas garantías ya hay un compromiso contra una cosa en particular. No es nada más contra la empresa, sino ahora sí ya se están asignando bienes en particular, en el caso de la hipoteca un inmueble, en el caso de la prenda un bien mueble, que pueden ser desde los equipos de la empresa, pueden ser acciones sociales, derechos de cobro, en fin, puede haber muchas cosas, pero ya están específicamente designadas y entonces tiene también su regulación, pero ya no es una obligación, digamos, general, sino que ya va y acompaña al bien, incluso en su transmisión, si se vende un inmueble, se transmite algún bien pignorado, pues ese gravamen acompaña al bien. Perdón, adelante, Ramiro. Es correcto. En este caso, vale la pena señalar que ambas figuras, lo más seguro es que si tú eres el acreedor y te deben dinero y lo garantizan con una hipoteca o una prenda, que sigas todo el procedimiento hasta su inscripción. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar oponibilidad a terceros. ¿Qué quiere decir? Si alguien te prestó dinero con una hipoteca, lo que quieres es que se celebre el contrato en escritura pública, que se inscriba en la sección gravámenes del registro, porque el día de mañana, si tu deudor está pidiendo más dinero a otros posibles acreedores, esos posibles acreedores no pueden alegar que no sabían que te prestó a ti. ¿Por qué? Porque ya está inscrito, está ahí a la vista de todos en registro público. Lo mismo pasa con las prendas. Las prendas se registran en el registro único de garantías mobiliarias. Esto se lo digo porque en las prendas caemos más en los casos en los que los clientes no lo inscriben. Simple y sencillamente celebran un contrato privado, no desahogan el proceso y eso genera que luego tu deudor pueda seguir pidiendo dinero y tratando de garantizar esos créditos nuevos o obligaciones nuevas con los mismos bienes muebles y que luego se puede generar problemas en el futuro para tu empresa, ¿no? Entonces, lo sensato es eso. La prenda tiene una modalidad que es sin transmisión de posesión, lo cual también te permite, tanto como acreedor o como deudor, si tú quieres requerir de cierta liquidez, puedes solicitar un crédito, dar en prenda tus activos, tú conservas tus activos, no tienes que entregarlos para seguir operando tu negocio, a sabiendas de que se incumple la obligación, se genera un procedimiento especial con el cual te pudieran quitar tus activos y enajenarlos para que paguen la deuda, ¿no? Pero no sé si tengas alguna otra cosa, Rodrigo, que agregar, pero creemos que estos dos son señalar la característica que mencionas, que aquí hay publicidad, y a diferencia del pagaré, en donde tú puedes firmar un pagaré y nadie sabe que lo firmaste, más que el beneficiario de ese pagaré. En el caso de una garantía real, aquí una hipoteca, una prenda, ya hay una publicidad al respecto. Entonces, si ustedes compran acciones de una empresa o van a comprar un bien inmueble, ustedes pueden ir a revisar si hay o no un gravamen, el típico, ¿no? Pues un certificado de libertad de gravámenes en un inmueble o una investigación en el RUC, ¿verdad? Como comentaba para el caso de bienes muebles. Y así de esa forma hay publicidad. ¿Y qué quiere decir? Que si viene un tercero a comprar o adquirir ese bien que está hipotecado o ignorado, entonces ya hay no es un adquirente de buena fe que sabe que hay un tema y que acompaña otra vez al bien. Entonces ya se empieza a hacer la garantía como, otra vez voy a usar mucho la palabra agresiva, pero lo que quiero hablar es de la exigibilidad. Cuando hablo de agresividad es que es más exigible, que el compromiso es mayor. Muy bien. Siguiente. Bueno, hay otra forma también de garantizar las obligaciones a través de lo que se le conoce como el obligado solidario, y esto viene de nuestro Código Civil, tanto federal como de los estados, en donde el código nos habla de las obligaciones mancomunadas, pero que hay obligaciones en las que los deudores se reparten el compromiso, pero en el caso de una obligación solidaria, los deudores que están solidariamente responsables de esa obligación son de forma conjunta pero independiente también. Es decir, esto, que yo puedo ir a exigirle
a los 2 o 3 obligados solidarios el cumplimiento de una obligación sin tener que ir con los otros primero o sin tener que dividir la obligación. Entonces, ¿esto cómo se traduce en un ejemplo práctico? Yo tengo un cliente que me debe dinero, ya trae más de 30, 60, 90 días de crédito, ya va en 180, ya se está complicando y me promete que me pague, bueno, pues vamos ahí, reconocer a lo mejor la deuda de alguna forma, pero ¿sabes qué? Por favor, tráete el contrato a una de tus subsidiarias o a tu holding o lo que sea, para que garantice las obligaciones que tú estás asumiendo en este contrato, para yo poder ir a demandar en la misma proporción. En el caso de la fianza mercantil, o sea, al final la fianza es un contrato en que una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. No es lo mismo que el obligado solidario, porque como comentamos, el obligado solidario lo es por todos los obligados pueden ser demandados por la totalidad de la obligación. En el caso de una fianza, es hasta cierto monto. Entonces, es garantías corporativas. Viene la empresa matriz y dice, oye, yo me comprometo a pagar cumplir con todas las obligaciones que mi subsidiaria en México no cumpla, pero hasta cierto monto, pero hasta cierto punto, ¿no? Y luego hay otro instrumento que es la fianza mercantil, que se le conoce, que es aquella que expiden las instituciones afianzadoras, como ustedes seguramente las han tramitado. Tengo un contrato, por ejemplo, estos instrumentos son muy comunes en los contratos de obra, ¿verdad? En donde hay una fianza de anticipo, una fianza de cumplimiento y una fianza fianzas para el cumplimiento del contrato de construcción. Y pues te voy a dar un anticipo por la obra, no sé, vamos a decir de $1 millón, pero quiero asegurarme que lo vayas a utilizar bien. Entonces me das una fianza en el que una institución afianzadora analizó el contrato, lo revisó, está de acuerdo con el mismo y se compromete conmigo a pagarme en caso de que ese anticipo sea mal utilizado. Entonces, es otro mecanismo para garantizar. Aquí ya nos empezamos a salir de la obligación nada más y el involucramiento del deudor. Empezamos aquí allá a convivir con instituciones que son terceros, en este caso una institución afianzadora que va a tener la solvencia, va a tener el equipo, los recursos necesarios para poder entender si un incumplimiento ya no va a ser nada más un pleito entre dos particulares. Entonces, platicar, hay muchas cosas que hay que advertir de la fianza, si bien pues a mucha gente le da mucha tranquilidad a recibir una fianza y decir ya estoy del otro lado porque tengo una fianza de cumplimiento, fianza de vicios ocultos. Pues sí, nada más que hay un procedimiento para hacer su ejecución en la misma ley, instituciones que regulan estos productos, en donde pues se tiene que seguir con todo un procedimiento de ir a reclamar, se le da vista a la persona, al obligado, para que también aporte sus comentarios y que tenga que demostrar sobre el cumplimiento, en fin. Y otra cosa es que las afianzadoras son, pues qué mal que lo diga, pero de pronto pareciera que el negocio es no pagar la fianza. Entonces es muy importante que el certificado de fianza venga muy bien redactado. Entre esas cosas, una de mis recomendaciones es que se diga en el certificado que la afianzadora recibió el contrato y lo entendió, lo leyó. Muchas veces, por las carreras, una fianza de un contrato que todavía no se firma, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo van a dar una fianza sobre un contrato y cumplimiento de obligación de un contrato que en el momento de la expedición de la fianza todavía no se firma? Entonces, la afianzadora, en mi opinión, podría muy bien decir, ¿sabes qué? Pues sí, me garantice, pero pues era un contrato que en su versión, cuando a mí me lo enviaron, pues era diferente y ahí tenía que ser la discusión. Entonces, bueno, saber que seguramente ustedes han convivido con este instrumento y saber que está disponible, pero que también tiene sus protecciones. Danke. Muy bien. En el tema de fideicomiso, voy a leer rápidamente. El fideicomiso es un contrato mercantil por el cual uno o varios fideicomitentes transmiten a una fiduciaria la propiedad de bienes para destinarlos a fines lícitos. En resumen es eso. Quiere decir que tenemos a una persona que otorga la propiedad de un bien
a una fiduciaria, que generalmente es un banco, para que realice algo. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor, Blanca? El fideicomiso tiene un fideicomitente, que es quien entrega la propiedad. Tienes una fiduciaria, que generalmente es un banco, y tienes un fideicomisario, que es el que recibe el beneficio de la acción que el banco va a realizar. El fideicomitente y fideicomisario puede ser la misma persona ordinariamente. Siguiente, por favor. Quisiéramos hablar de 3 tipos de fideicomisos. El fideicomiso es el contrato más versátil del derecho mexicano. Lo podemos diseñar a placer, se utiliza para hacer proyectos inmobiliarios, se utiliza para instrumentar joint ventures, se utiliza para muchas cosas. En este caso lo queremos ver como un mecanismo para garantizar obligaciones. Y tenemos 3 bastante claros que queremos platicarles. Uno es como fuente directa de pago, que es bastante sencilla. El fideicomitente, que es el deudor, entrega dinero que ya tiene, o bien derechos de cobro o lo que sea, que pueda ser liquidado fácilmente a una institución bancaria. Esta institución bancaria tiene ese dinero ahí o esos derechos de cobro, y la institución bancaria tiene la instrucción de, conforme se vayan dando las obligaciones de pago, como se vayan detonando, tiene que ir haciendo transmisiones de capital al fideicomisario, que en este caso es el acreedor. Es bien importante, cuando se trata de derechos de cobro, que revisemos qué dice el contrato, porque el fideicomitente, que es el deudor, tiene un contrato con otra persona que le debe, y es lo que va a aportar para que ese dinero llegue a su acreedor. El tema aquí es que a veces esos contratos que tiene el deudor con las otras personas que le deben dinero no permiten este tipo de figuras. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es obtener una autorización de tu deudor, para poderlo aportar al fideicomiso. Incluso a veces hasta firmar convenios modificatorios. Entonces nada más revisemos que eso que pasó detrás del fideicomiso no sea violatorio del contrato que le da pie a esos derechos que se aportan. En este caso, como es una fuente directa de pago, el deudor mete sus derechos de cobro al fideicomiso, y el banco, conforme va recibiendo el dinero, hace los pagos de acuerdo a las instrucciones dadas en el propio contrato o giradas por un comité técnico. Siguiente, por favor, Blanca. Luego tenemos el fideicomiso como fuente alterna de pago. ¿Qué quiere decir esto? Igual aportamos capital o bien algún tipo de derechos de cobro. Sin embargo, aquí el fiduciario tiene otras instrucciones. El fideicomitente y deudor aporta esos derechos y le dice al banco, si yo no le pago a esta persona que le debo dinero, entonces utilizas lo que te aporté para pagar el pago que yo omití. Entonces es un mecanismo alternativo, el cual sí tiene cierta liquidez, o algún mecanismo para conseguir liquidez de manera mucho más rápida que tener un bien inmueble, por ejemplo, atravesado. En este caso son flujos de dinero. Entonces, este es otro ejemplo, y sería una fuente alterna en la cual no pago la obligación mediante el fideicomiso. El fideicomisario, que es el acreedor, le dice al banco, no me pagó el contrato, utiliza de la bolsa que tienes tú, o bien cuando llegue dinero de la persona que le debe, lo transfieres a mi cuenta, ¿no? Y por último, tenemos el fideicomiso en garantía. Siguiente, por favor, Blanca. El fideicomiso en garantía es distinto, incluso es el único tipo de fideicomiso que tiene un tratamiento distinto en la ley. ¿Por qué? Porque a veces el mismo banco es el que te puede ejecutar, porque a veces el mismo banco es el que te presta. Pero ahorita vamos a tratar de continuar con esta explicación simplificada. Tenemos a un fideicomitente, que es el deudor. Vamos a suponer que aporta un inmueble, aporta la nave industrial donde opera. El banco o un tercero le prestan dinero, y si esa persona que recibe dinero y aportó el inmueble al fideicomiso deja de pagar sus obligaciones, entonces el fideicomiso y la ley de títulos de inversiones de crédito tiene un procedimiento especial para dar ejecución a ese bien que diste en garantía. A veces este mecanismo no es tan líquido, pero tiene una ventaja muy importante versus la hipoteca y la prenda, y es que aquí no necesariamente tienes que irte a juicio. Puedes desahogar un procedimiento privado, muchas veces involucran notarios públicos, se hacen subastas o almonedas en oficinas, y a veces se enajena un tercero, que es lo más ordinario, para tratar de obtener el mayor beneficio por el inmueble o el mueble que se haya dado en garantía. Y una vez que enajenaste esa garantía, puedes pagarle al acreedor lo que se le debía. Si sobra dinero, le regresas al ex dueño del inmueble lo que sobre. Entonces, si se fijan, es otro, digamos, otro esquema que no es tan líquido como los dos anteriores, pero que también tiene sus virtudes, porque no tienes que hacer todo un procedimiento judicial que generalmente son tardados y complicados. No sé si usted agregar algo, Rodrigo.
Sí, pues bueno, probablemente en el caso de transacciones comerciales del día a día de una empresa, eh, no sería práctico pensar en un fideicomiso para, no sé, cuentas de clientes de mi empresa que no me han pagado. Probablemente sería un mecanismo muy complicado para esos clientes por la falta de conocimiento con este instrumento, por el costo, y el costo tiene toda una regulación. El fideicomiso es un trato, pero tiene una de las características es que lo que se aporta sale del patrimonio del fideicomitente. Entonces, el fideicomiso tiene su patrimonio propio, está protegida esa entrega, esa transmisión, y ya no es el dominio de quien lo transmite. Entonces, esa es la parte benéfica, pero tiene una regulación muy particular que pudiera no ser tan práctico a lo mejor para una empresa que quiere simplemente garantizar sus obligaciones del día a día con clientes. Dicho eso, sí pudiera ser, por ejemplo, muy útil para otro tipo de transacciones más complicadas, en donde se quiera tener mayor certeza y tener injerencia sobre un instrumento incluso, como puede ser si de pronto queremos vender una división de nuestro negocio, o comprar una empresa y el poner en el famoso escrow o poner en garantía una cantidad de dinero para el caso de que haya alguna manifestación o declaración incorrecta, o hay alguna indemnización que se tenga que reclamar derivado de ese contrato de adquisición de acciones. Entonces ahí se puede dejar dinero por un tiempo, ¿verdad?, administrado de cierta forma, pues para tener la certeza de que si llega a haber en el transcurso, vamos a decir, de un año, 2 años, llega a haber algún tema con la empresa que compré y que no estaba declarado en el contrato, pues de ahí me pongo. Entonces, sin embargo, es bien importante que sepan que ahí está, que existe, pues es una alternativa muy versátil, como estaba comentando Ramiro. Incluso es muy utilizada, el fideicomiso hasta para la posesión para dejar bienes a gente que quiere administrar, en vez de dejar un simple testamento, y mete dentro de un fideicomiso todos sus bienes, y va a tener ese fideicomiso una vida y como decía Ramiro, un comité técnico que va a participar de acuerdo con las reglas que se hayan establecido de la manera de administrar esos bienes. Bueno, pues ese es el comentario. Es correcto. El tema es que estos contratos no necesariamente son baratos. Digamos, hay proyectos en los cuales se justifica pagar el honorario a las fiduciarias por el nivel de complejidad y el nivel de riesgo y el nivel de inversión. No siempre se justifica porque tardan en implementarse, firmarse y demás. Si es una obligación que va a ser pasajera o transitoria o por un monto menor, no haría ningún sentido que pensáramos en esta alternativa para garantizar la obligación. Siguiente, Blanca. Bueno, en estos otros instrumentos que habíamos platicado, seguramente ustedes ya saben qué es la carta de crédito y el depósito condicionado. La carta de crédito, como aquí lo estamos indicando, es un orden condicionado de pago a un banco para entregar un recurso a un beneficiario por cuenta y orden del ordenante contra la entrega de cierta mercancía o la prestación de un servicio. Realmente las cartas de crédito son muy utilizadas en operaciones internacionales, comerciales internacionales, en donde tenemos a una contraparte que es una empresa extranjera, que no la conocemos, no hemos hecho negocio con ellos. Sin embargo, tenemos bancos que son corresponsales, pues entre ellos hay algún convenio en donde se puede garantizar el pago de una obligación sin tener que incluso meternos a tan elaborado como es negociar un contrato y un arbitraje y una serie de cosas. Mira, podemos hacer todo eso incluso con una orden de compra sencillo, pero vamos a también incluir una carta de crédito en donde una vez entregada cierto servicio con estas características,
a mí se me paga inmediatamente. ¿Por qué? Y volviendo otra vez a la flechita, ¿no? ¿Por qué nos estamos viendo hacia el lado derecho, hacia el mayor liquidez? Porque aquí ya, así como en el fideicomiso o así como en la carta de crédito o el costo condicionado, que lo vamos a mencionar, ya hay recursos disponibles y ya hay un tercero, ya hay una institución que va a ayudarnos a liberar esos recursos en cuanto sea necesario. Ya no dependo de un juez, ya no dependo de un procedimiento que me va a tomar. En el caso del pagaré, a lo mejor un oficio ejecutivo mercantil no tanto, pero como lo sé en ordinario mercantil. No obstante, tenemos pues, varias etapas después, apelación y probablemente el amparo directo, una resolución ya final en una apelación. Pero aquí ya hay una institución donde se cumple con la condición, se libera el pago. No nos tenemos que ir años a pelear en un juicio. Pero también implica mayor liquidez para el que lo ofrece, porque se congela, se comprometen esos recursos. Lo mismo con un depósito condicionado. Aquí nos ofrecen Banorte, HSBC, etcétera. Es un contrato en el que una persona física moral le entrega a una institución, puede ser una institución judicial, una cantidad de dinero para que ante el cumplimiento de cierta condición se libere. Parecido a la carta de crédito, pero pues se puede también utilizar muy usual en operaciones locales. Y entonces, otra vez, pues, si yo le pido un depósito condicionado a un cliente con el que tengo mucho negocio, tengo 10, 15, 20 años haciendo un negocio y de pronto trae una época muy complicada, no me paga las facturas y, oye, le pido, no le pido, le pido alguna garantía corporativa o me voy de plano a pedirle un depósito condicionado o poner recursos en un fideicomiso. Va a depender mucho de la relación que ustedes tengan con sus clientes. Igual a sus proveedores, a ustedes les pueden estar pidiendo este tipo de instrumentos y es importante que ustedes vean, ¿no? Pues, oye, es necesario, no es necesario, me ofende la pregunta que me pidas una cosa así, o tanto negocio que te estoy dando, te estoy pidiendo tanto producto o servicios que cómo me vienes a pedir. Esas son las discusiones que se van a tener por el área comercial, el área de finanzas. Al final, siempre va a haber lo platicamos yo antes del webinar, siempre vamos a tener estas dos fuerzas medio antagónicas. No, ante el director general luego pues está en la tarea de centrar a todo el mundo. Los de ventas van a querer vender, ¿verdad? Van a querer lograr la venta y llegar a sus metas. La gente de finanzas lo que va a querer es traer las metas de cobranza. Una buena cobranza, finanzas sanas, estar utilizando las líneas de crédito para pagar la nómina. En fin, entonces siempre vamos a tener estas como dos discusiones en la mesa. Y entonces, solo mencionarles que ante esta situación se presentan problemas de liquidez y en antelación a otros webinars que vamos a organizar en el comité, donde una serie de webinars donde vamos a platicar de muchos temas alrededor de la parte de liquidez, el caso de los concursos mercantiles, en fin. Sí queremos ponerles esto, que es información muy sencilla, muy básica, pero que creo que podría ser útil para el caso de tomar decisiones con algunas cuentas que ya se empiezan a acumular, ya empiezan a causar preocupación y que vale la pena preguntarse, bueno, ¿cómo le hacemos para al menos tener un poco de tranquilidad de que algo se nos va a cubrir? Porque al momento de que una de estas empresas se vaya a concurso mercantil, la historia va a ser muy diferente. Vamos a entrar en una fila ahí de acreedores, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de las garantías que nosotros tengamos, vamos a tener mayor o menor posibilidades de cobro. En fin, realmente esa es la presentación. Creo que este es el último slide, si no estoy equivocado. Y bueno, pasamos a la parte de preguntas. De Carlos Rodríguez Ortiz dice, ¿cuál es la diferencia de costos entre cada una de las garantías? ¿Cuál se Bueno, pues es una pregunta súper
con muchos comentarios. Obviamente, por ejemplo, para mí, pues, un depósito condicionado o un fideicomiso va a ser lo que va a tener la mayor facilidad de garantizar liquidez. Pero no necesariamente va a ser la que nuestra contraparte va a querer hacer, porque le va a implicar también un costo. Eso es importante comprenderlo, porque podemos ir a proponer algo, pero con esa propuesta podemos quedarnos en un impasse y de plano dejar que nuestra contraparte nos ofrezca algo. A mí me gusta mucho el pagaré, es un instrumento que robustece mucho un contrato, tienes la posibilidad de iniciar un procedimiento y tienes acceso al embargo, ¿verdad? En la etapa del acto execuendo, que es la primera etapa, donde se notifica, se requiere pago y se señalan bienes para embargo. En esa etapa, el cliente o la contraparte se asusta, ¿no? O sea, a ver, antes de que me señalen bienes para embargo o incluso hay un embargo precautorio y me congelen cuentas de banco, etcétera, y me impidan operar, déjame resuelvo. Claro, llegar a ese punto es a veces complicado, como comentaba, puede haber excepciones o puede haber defensas que no las vas a tener en un fideicomiso. En un fideicomiso tienes la institución fiduciaria va a seguir las reglas que tú determinaste en el fideicomiso, sin estar metiéndote en pruebas y etcétera. Entonces, ese es el que yo diría que tiene el menor costo. Otra vez en la flechita que vemos también va de menor a mayor costo. Si nos vamos por ahí en medio está la fianza. La fianza no es tan costosa como un fideicomiso, pero sí tiene un costo. No es tan líquida como un fideicomiso, pero sí es más líquida. Y fianzas. Entonces, ahí es donde nos vamos a tener que mover, y también algo que aplica mucho aquí son los usos y costumbres, ¿verdad? Es muy usual, como comentaba, en ciertos contratos, por ejemplo, de construcción, que me vayan a pedir una fianza. En otros contratos va a ser más usual que me pidan pagaré. A veces, incluso en un financiamiento van a pedir varias garantías, que van a convivir entre ellas y le van a dar opciones al acreedor de diferentes cosas. Entonces, va a depender mucho, entonces, respondiendo a la pregunta, entre más nos vayamos hacia la derecha hay más costo. Con mucho gusto, en el caso particular podemos platicar, pero va a también depender mucho de la relación que se y qué tanta preocupación tenemos. ¿Qué nivel de preocupación hay? Es una empresa con la que ya he hecho negocio, pero ya se empezó a escuchar que está en problemas y saber incluso no, en fin, va a depender mucho y van a tener que estar junto con su abogado midiendo ese riesgo, con la gente de finanzas, viendo cómo las cuentas por cobrar para poder llegar a una propuesta. No sé, Ramiro, si tú tienes ahí algo que agregar. Mira, yo coincido contigo y creo que el PowerPoint es muy ilustrativo. O sea, incluso les comento, esta es una idea de Rodrigo de ordenarlos así, me pareció muy prudente en cuanto a costo y además facilidad de liquidar. ¿Cuál es el tema? Y volviendo a la pregunta, y a lo mejor quieres escuchar costos, y es bien atrevido lo que te voy a decir, porque hay muchas fiduciarias y todas tienen sus costos, y no solo eso, cada contrato se cotiza por separado, porque no es lo mismo la complejidad de un contrato que involucra hacer un transfer y darle un clic a un botón, a un contrato que tiene que desahogar un procedimiento en el que le tienen que demostrar que no cumpliste, etcétera. Entre más trabajo y posibles responsabilidades le des al banco en un fideicomiso, por ejemplo, más caro va a ser el honorario. Pero yo te puedo decir así de entrada, porque a lo mejor te va a dar un norte, que un fideicomiso difícilmente una fiduciaria te va a firmar un fideicomiso por menos de 50,000 pesos. Yo creo que algo relativamente simple va a rondar los 80, 100,000 pesos, más o menos por firma. Y luego tiene gastos mensuales o semestrales de administración. Y luego si hay que otorgar un poder, te cobran por otorgar el poder. Y vaya, el banco va a cobrar todas las actividades. Y por eso a veces un fideicomiso es gravoso. El tema de la fianza es lo mismo. La fianza te va a cobrar una anualidad, te va a cobrar por firmar, generalmente más barato que el fideicomiso, pero va a tener un costo. En cuanto al pagaré, lo que comentaba Rodrigo es cierto. El pagaré es el más barato de todos y es probable que ni siquiera tengas que involucrar a un abogado externo. Probablemente ya tienes formatos que tu in-house los puede hacer o alguien que tenga conocimientos suficientes y con eso se documenta. El problema del pagaré es que es el más riesgoso de todos.
Ya lo platicamos. ¿Por qué? Porque el pagaré no te garantiza ni liquidez ni solvencia al momento de la suscripción. Tú tienes que hacer ese análisis aparte. Yo creo que un buen punto medio sería una garantía real. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabes qué? Pues ya traemos mucha deuda aquí. Vamos a ponerle una prenda. Vamos a hacer una prenda sobre estos activos. Necesitas que yo te financie A, B, C y D máquinas. Está muy bien. Nada más que van a estar en garantía hasta que me termines de pagar y van a estar inscritas en el RUG. Y lo padre de los contratos de prenda es que también luego puedes decir, oye, es sin transmisión de posesión, es tuya, te la vendí, me la debes, pero no la puedes sacar de tu planta. ¿Okay? Y eso es público porque está en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. Entonces ya tienes ahí algo certero para poder ejecutar. Lo mismo pasa con la hipoteca. No son tan gravosos, obviamente tienes que tener abogados que te redacten el contrato de hipoteca, de prenda, y que te hagan el trámite de inscripción, notarios públicos, etcétera. Pero ya tienes algo tangible. O sea, volvemos a lo mismo y es totalmente cierto lo que decía Rodrigo. ¿Qué tanta confianza le tienes a tu contraparte? ¿Qué tanto tiempo has trabajado con él? Etcétera, ¿verdad? O sea, y eso te va a determinar si le metes un mecanismo un poco más costoso, pero que te dé mayor certeza, o si puede ser un poquito más laxo, reduces costos para todos, pero sabes que estás confiando un poco más en tu deudor, ¿verdad? Entonces, si ves la tabla, que creo que se las vamos a compartir, tienes una guía bastante confiable de qué es lo menos aparatoso y menos costoso hasta lo más aparatoso y un poco más costoso. Comentar, perdón, de pronto se desfasa aquí un poco y no se encuentra así adecuado para interrumpir. Perdón, pero no, iba a comentar que en el caso de las deudas, los deudos que se tienen, se puede pedir un pagaré, incluso también se puede firmar un reconocimiento de deuda ante notario público. Un reconocimiento de deuda ante notario tendría el mismo efecto que desde el punto de vista de la acción cambiaria, también puede desde la vía ejecutiva. La vía ejecutiva tendría el mismo efecto y podrías acceder a la misma vía con un reconocimiento de deuda ratificado ante notario público. Entonces, pues es otro instrumento que al final, ante la situación, pues lo documentas, pero tienes esa velita prendida por si de pronto llega a haber ya un incumplimiento fuerte, necesitas ir a ejecutar. Está mejor que tener solo el contrato, la orden de compra. Ahora, otro tema. Otra pregunta. Rodrigo, pero vas para cerrar esa pregunta anterior. Adelante. El pagaré te da la vía ejecutiva, no solo son periodos más cortos en el juicio, sino que también te permite embargar al momento de notificar la demanda. Eso hace mucha diferencia. ¿Por qué? Porque si tú demandas y pasan X número de meses en la primera instancia, más X número de meses en la segunda instancia, más X número de meses en el amparo directo, ya te metiste 1 año y medio, 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento la empresa deudora puede seguir operando y sus finanzas pueden variar muchísimo y sus activos también. Entonces, el pagaré, como dice Rodrigo, te ayuda a poder ir a la vía ejecutiva o el reconocimiento de adeudo en escritura pública. ¿Qué es lo que pasa? Genera que tú al momento de demandar, me debes, págame, en ese momento le dices y señálame bienes suficientes para cubrir la obligación. Y en ese momento el juez traba esos bienes. Si son inmuebles, queda inscrito en el registro público el embargo. Si son muebles, incluso hasta los puedes recoger y quedan en depósito judicial. Entonces, es como te comenta Rodrigo, es una herramienta agresiva y efectiva, siempre y cuando haya bienes. Y eso creo que sería todo de mi parte, en esta pregunta. Aquí una pregunta que nos hacen sobre una maquila, ¿verdad? Que la maquila México, o sea, la empresa que está en el programa mexicana le dice al deudor, oye, pues yo soy una maquila, no puedo comprometerme y yo no soy experto en temas de comercio exterior, pero lo que sí es que las maquilas se regulan ciertos acuerdos para el pago de sus impuestos que no pueden asumir deudas en particular, por ejemplo, créditos incluso entre compañías, sin que eso esté considerado dentro de la utilidad proyectada para el pago de impuestos en México. Entonces, sí es muy difícil de pronto pedirle a una empresa que maquila en México, a lo mejor que les vaya a entregar algún tipo de garantía por ese tema, ¿verdad? Aunque nuevamente no sé cómo pudiera afectar todo su cálculo de pago de impuestos, pero sí yo aceptaría una garantía corporativa de la empresa Holding en Estados Unidos. El inconveniente
para es que cuando se ofrece una garantía corporativa, es lo mismo una fianza civil bajo la ley mexicana, la ejecución es el inconveniente. Voy a empezar, si está regulada bajo la legislación mexicana, voy a empezar un procedimiento en México y después voy a tener que exhortar a una autoridad de Estados Unidos, donde esté la empresa, para que vaya y nombre a esa persona al juicio, sin ser litigante y no entrar en detalle en los procedimientos. Sí tienes inconveniente. Nos dice aquí Luis Rodríguez, ¿existe una figura en particular con el uso de un corredor público que permite garantía prendaria sobre recuperación de cartera y que sea un mecanismo más expedito? He escuchado de figuras en México, pero no en Nuevo León. No sé, Ramiro, si tú tengas algún comentario. No he escuchado yo de esto en realidad. Mira, si quisiéramos entregar una prenda, pues se tiene que constituir formalmente, pero adelante, Ramiro. En este caso, como te comentaba Luis, es muy interesante la pregunta. Volvemos al contrato que le dio pie a las obligaciones que te están cediendo. O sea, sin duda tú puedes ir ante un notario público y te pueden ceder derechos litigiosos, incluso te pueden ceder obligaciones contractuales, siempre y cuando el contrato que da pie a la creación de esas obligaciones no lo impida. ¿Qué es lo que dice el derecho común? Y en este tema, si son obligaciones mercantiles, va a ser lo mismo, porque en Ciudad de México y en Monterrey nos aplica el Código de Comercio en todo el país. Entonces, suponiendo que estamos en una obligación mercantil, el derecho común, ¿qué te dice? Cuando tú eres el deudor, tú no puedes andar cediendo. ¿Por qué? Porque tu acreedor te prestó dinero, vamos a ponerlo en un crédito y algo simple. Te prestó dinero pensando que tú eres solvente. Seguramente investigó que tienes bienes y que si hay problemas te los puede embargar y ejecutar. Pero cuando eres acreedor, el derecho común te dice, si no está pactado en el contrato, que tú no tienes que pedirle permiso al deudor para ceder. ¿Me explico? Si a ti alguien te debe, tú puedes con un simple aviso decir, ya no me pagues a mí, págale a Juan, págale a Pedro, porque hizo un acuerdo con él. Si eres el deudor es distinto. Tú no puedes decirle a tu acreedor, oye, banco, ya no me cobres a mí, cóbrale a Juan, que por cierto no tiene bienes, y yo sí. ¿Me explico? Entonces, el derecho común protege a los acreedores en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa con algunos contratos, Luis? Que a veces el propio contrato impide, es una carretera de ida y vuelta. Entonces, los acreedores a veces también necesitan el ok de su deudor para ceder la deuda. ¿Me explico? Y si eso sucede, por más que lo hagas ante notario público, inmediatamente, si a mí me vendieron un crédito, que se utiliza mucho esa expresión, me vendieron el crédito de Juan, y yo demando a Pedro, Pedro en ese momento va a decir, a ver, ¿y tú quién eres? Yo no te debo a ti. Oye, pues es que me cedieron, espérame, mi contrato en la cláusula 15ª dice que me tenían que pedir permiso. Yo tenía que dar tenía que dar mi aceptación expresa de manera escrita para que él pudiera ceder sus derechos. Entonces, yo no tengo legitimación pasiva para contestarte la demanda. Que me demande él, le debo a él. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado qué dicen esos contratos que generan las obligaciones. Bueno, lo que sí podemos considerar es que ese acreedor que exista en esa relación le pide al deudor, hoy vamos a reconocer la deuda en una forma más robusta, como puede ser el reconocimiento ante notario, o dame en prenda algo de tu mobiliario o de tus equipos, dame, como platicamos, otra garantía, pues dame una hipoteca sobre el inmueble en donde estás, si es que es de su propiedad, en fin. Pero en particular, ¿no? Digo, a reserva de explorar un poquito más el caso, lo comenta Luis Rodríguez, pues sí, o sea, me imagino que la pregunta va muy encaminada a si se puede garantizar por medio de una prenda. Yo creo que sí, o sea, una cuenta por cobrar se puede garantizar de esa manera, pero no sé si esto se refiere a una comparecencia con un corredor, como a requerir en una visita. Eso a reserva de platicarlo un poco más. Un comentario, Carlos Rodríguez, sobre su experiencia, o sea, el orden de liquidez por el depósito en garantía. Yo concuerdo, o sea, son fondos ya comprometidos, es dinero que ya tiene idealmente una institución bancaria, ¿verdad? Dejarlo en un depósito condicionado que nos va a cobrar. Mejor aún si nos lo dejan nosotros, que es el acreedor. O sea, si tú, en un arrendamiento,
te dejan a ti un depósito en garantía para, pues, si no pagas la luz, un desperfecto de dos o 3 meses de renta. Podría haber relaciones en donde la contraparte nos permite entregarnos un recurso y que nosotros seamos depositarios de ese recurso. Sería lo mejor, porque nosotros tendríamos control. En todo caso, ante el uso de un depósito en garantía, pues que considerara el depositante que fue mal hecho el uso, pues ya nos meteremos en una discusión en ese sentido, pero por lo pronto ya lo usé, ya recuperé. Y finalmente, otro comentario, Miguel Colorado dice, consideran que el reconocimiento ante notario aún sin garantía podría tener aparejada ejecución como el pagaré y constan las fechas de vencimiento de pago anticipadas haciendo las leyes exigibles. Sí, yo creo que te puedo enviar el artículo hasta donde mis años de litigante me lo permiten recordar y a lo mejor pero sí, un reconocimiento de deuda es un instrumento que te daría la facilidad de entrar en una vía ejecutiva. Un reconocimiento ante lo que... En ese caso, Rodrigo, de hecho, vi la pregunta y me anticipé, es el 1391 del Código de Comercio que habla de los documentos que traen aparejada de ejecución. Lo que dice Miguel es cierto. Tiene el mismo efecto que el pagaré, te puede decir la vía ejecutiva, porque todos los instrumentos públicos, lo que dice el código es que todos los instrumentos públicos, como los temas notariados, que contengan una obligación exigible y líquida, ¿qué quiere decir? Que se compruebe ya en el mismo documento que alguien te debía y no te pagó, es exigible y líquida, o bien que ya se venció el plazo, etcétera. Tiene las mismas veces que un pagaré, con un elemento positivo, y es que, Rodrigo lo decía al principio, tú puedes toparte con una persona en un procedimiento ejecutivo mercantil que diga, yo no firmé el pagaré, y luego te tienes que meter una pericial en grafoscopía para ver si es su firma o no es su firma, etcétera. En cambio, si tú tienes un reconocimiento de deuda ante notario público, el notario público, al momento de recibir a las partes para firma, ya se cercioró con sus identificaciones si son o no son, y etcétera, ¿no? Entonces, ya tienes fe pública en que ese documento sí se firmó. Y para poder demostrar que no fuiste ante notario, que fue una persona externa, está difícil, porque la prueba, el instrumento público hace prueba plena en juicio. El pagaré no necesariamente va a ser prueba plena. Tendríamos que irnos a te evitas el problema de la pericial en grafoscopía para saber si se firmó o no se firmó. Entonces tiene ese valor agregado con un costo bastante módico, a mi parecer, para el respaldo que te da. Son armas que sirven para lo mismo, pero que funcionan diferente. Así lo pondría yo. Porque, por ejemplo, también el pagaré tiene otras características, porque el pagaré está regulado por la ley de títulos de operaciones de crédito en cuanto a su circulación, transmisión, en cuanto a las excepciones que se puedan presentar contra el mismo. En fin, creo que al final podrían servir para lo mismo desde el punto de irnos a un más, otra vez desde el punto de vista de su cobranza más agresiva, más exitosa, pero tienen características diferentes. También el pagaré tiene una vigencia. También tomando en cuenta eso. Muchas de las empresas dicen, ya tengo un pagaré y pues ahí lo tengo, y de repente sacas el pagaré, tiene 10 años. Entonces, es importante que pues, tiene una vigencia que tenemos que tener en mente. Y lo más importante de todo, de a veces esto no lo ven en las empresas o por correr. La persona que nos firme el pagaré tiene que tener las facultades para ello. No puede ser, por más director general que sea o por más director de finanzas que sea la persona que lo firma, tenemos que revisar si tiene las facultades, si no se está excediendo en esas facultades de alguna manera. Entonces, cuando pidamos este tipo de contratos, es también bien importante ver qué facultades tiene la persona que los está firmando, porque podría entonces no ser tan efectivo. Lo que la ley nos dice es que si alguien se va a extralimitar en sus facultades, pues el pagaré lo va a estar firmando en lo personal. Entonces, pues igual no nos sirve de nada tener un pagaré de $10 millones de un ejecutivo que a lo mejor no nos va a responder en lo personal,
por sus bienes por esa cantidad y la empresa va a defenderse diciendo, sabes que no sé por qué lo firmó, esa persona no tenía facultades. Tan es así que, pues, mira, le dimos todas estas facultades, pero esa no. Entonces, esas son las, también es algo bien importante. Todas estas garantías, ver bien que las personas que estén participando estén facultadas. Ahí, pues, Rodrigo, para cerrar, nada más, en relación a lo que decía Miguel, el pagaré, como bien lo comenta Rodrigo, tiene cierta naturaleza, pero puedes ratificar la firma del pagaré ante notario. Ojo, si alguien quiere evitarse la bronca del litigio mercantil, tener que llevar un perito para decir que sí es la firma, el pagaré en un acta fuera de protocolo, un notario público puede dar fe de que quien plasmó la firma en el pagaré es efectivamente esa persona, y eso te da o te evita esa parte del proceso, ¿verdad? Y probablemente va a ser mucho más barato pagarle a un notario un acta fuera de protocolo para ratificar las firmas que tener que pagarle a un perito todo un estudio para saber si la firma eso no es, además del riesgo que corres, ¿verdad? Cerrando la pregunta de Miguel. Pues con eso, creo que esta es la última pregunta y comentario. Quiero agradecer mucho a todos los participantes por su tiempo el lunes, particularmente, que sé que todos están con muchas cosas, muchos pendientes. Muchas gracias por su participación y por acompañarnos. Y bueno, les estaremos informando a toda nuestra membresía sobre los eventos que vamos a estar planeando para los siguientes meses, incluyendo, como comentaba, estamos planeando hacer un webinar de varias series, un webinar con varios capítulos sobre temas relacionados con insolvencia, donde vamos a traer a gente experta en diferentes ángulos, diferentes aspectos de este tema, que pues es importante. Y nuevamente, no nada más para el caso de que nosotros estemos en una situación, puede haber negocios, empresas que digan, oye, yo estoy muy bien, yo traigo finanzas muy sanas, no necesito entrar a conocer estos temas. Bueno, puede ser que nuestra empresa sí, pero con las que hacemos negocio no. Y entonces el tema de concursos mercantiles se podría volver muy relevante en los siguientes meses por la cantidad de empresas que están batallando con sus grupos. Entonces, pues espero que esta pequeña intervención les haya servido como recordatorio, a lo mejor para algunos de ustedes que ya utilizan estos mecanismos, como es el caso de varios de los que nos hicieron preguntas. Bueno, pues estamos a sus órdenes en el comité para cualquier duda de seguimiento. Si hay cualquier duda, Blanca tiene esos correos, con esto, gracias también a mi compañero de presentación, a Ramiro Villarreal. Gracias por estar aquí, que es miembro de nuestro comité, y pues muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto. Un gusto, Rodrigo, y gusto saludarlos a todos. Así es, y bueno, por parte de AmCham, en nombre de nuestro presidente Francisco Pontón, agradecemos a Rodrigo Montemayor y a Ramiro Villarreal de la Garza por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en el siguiente webinar.